¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Va todo bien. Hemos empezado la liga con muy buenos resultados. Llegamos al parón con 10 partidos jugados, 8 ganados. Por lo tanto, incluso un poco mejor de lo que podíamos esperar después de una pretemporada tan atípica. Eso le quería preguntar precisamente. ¿Esperaban un arranque de temporada como este? Bueno, tienes la ilusión de competir bien. No me había hecho un cálculo de número de victorias porque ni siquiera miro más allá de las 2-3 primeras jornadas. Pero sí que tenía la sensación de que podía ser un inicio complicado por el hecho de que habíamos estado prácticamente sin todos los generadores de juego durante toda la pretemporada, y esa pretemporada además había sido pues corta en cuanto a tiempo, ¿no? Lo cierto es que bueno, la ventaja de contar con jugadores que ya habían estado conmigo o que llevan tiempo en el club, pues nos ha permitido empezar también un poco mejor seguramente de lo esperado. En una semana de parón, en un fin de semana de descanso, cuando no hay jornada, cuando no hay viajes, ¿qué hace Chufi Dorreta? ¿En qué suele aprovechar el tiempo? Bueno, la verdad es que durante estos últimos años ha habido muchos fines de semana de esos libres por motivos que a ninguno nos han gustado, ¿no? Todo lo que ha tenido que ver con la pandemia. En aquel momento pues no te quedaba más remedio que ser muy familiar porque realmente o estábamos confinados o lo único que podía haber es alguna actividad de los niños y poco más, salir a una terraza a tomar un café, ¿no? Ahora que estamos adquiriendo normalidad, en el fondo la vida vuelve a ser similar, ¿no? Tengo 3 hijos, 2 compiten y por lo tanto pues el fin de semana estamos pendientes de su calendario. En concreto, pues el sábado por la mañana estaré en Tegueste, por la tarde en La Laguna, el domingo por la mañana tengo prometido a mi hija ir al Puerto de la Cruz por regalo de cumpleaños, porque ella había ido al Europarque, pero ya no se acordaba cómo era porque había ido en mi anterior etapa. Y entonces tiene muchas ganas de ir y vamos el domingo de la mañana al Europarque y por la tarde otra vez La Laguna y Santa Cruz porque hay partido de fútbol y entrenamiento. Con lo cual ya tengo el fin de semana hecho, o sea que no te creas que tengo mucho margen para hacer ninguna actividad extra. Pero bueno, está bien porque paso tantos días al año fuera de casa que cuando estoy en casa me apetece estar con mis hijos. ¿A los niños les ha trasladado esa pasión por el baloncesto o nombra también el fútbol o un poco en casa se consume mucho deporte? Por el deporte en general, ¿no? Yo he sido multideportista, ¿no? Jugaba a casi todo bien, pero a nada muy bien, ¿no? Me defendía bien en muchos deportes, pero a casi nada muy bien y bueno, pues esos son los deportes que hacen mis hijos, ¿no? Juegan a baloncesto, juegan a fútbol, le dan al tenis, especialmente en la época de pandemia que no se podía el deporte colectivo, pues estuvieron en los campitos en la academia de tenis de los hermanos Pulido. Bueno, pues trato de que ellos tengan una gran actividad deportiva y con la pequeña pues no lo consigo, porque yo quiero que juegue a baloncesto porque además es muy alta y muy coordinada, pero ella solo quiere el ballet, la danza clásica y el baile moderno. Que disfruten, que es lo importante, sí. Que hagan lo que les guste. ¿Le gustaría que uno de sus hijos, usted que está en el baloncesto profesional, que sabe cómo se vive la élite de este deporte, se dedicaran al básquet en este caso? Sí, ¿por qué no? Lo que ocurre que bueno, el mayor solo juega fútbol ya y el segundo es el que está ahora duplicando actividad, juega fútbol, juega baloncesto. A cualquier padre le gustaría que su hijo fuera un gran deportista y por supuesto a mí que me dedico profesionalmente al deporte también, pero no hay ningún tipo de obsesión, ¿no? Lo más importante es que estudien por un lado y por otro lado que se diviertan en el deporte en el que practiquen, sea cual sea. ¿Cómo recuerda su infancia, sus inicios en el baloncesto? ¿Por dónde le viene esta pasión? Bueno, mira, ahora estaba hablando con el nuevo entrenador del Clarinos, que él tuvo muchos años al mismo entrenador, que fue cuando era niño, ni más ni menos que Joan Plaza, y yo, pues mi entrenador no fue tan famoso ni tan reconocido, pero mantengo una gran relación con él y fue un hombre clave en que yo me dediqué al baloncesto, ¿no? Porque me transmitió esa pasión que él sentía por este deporte y me entrenó 6 años, ¿no? Desde los 8 a los 14, que fueron años claves. Jugaba bien, pero no demasiado bien, y alguien en el club vio que, en el colegio, vamos, en los Maristas de Bilbao, vio que tenía cierta personalidad para poder entrenar, y en los colegios un poco así es como empiezas, ¿no? Pues cuando tienes 15 o 16 años alguien te propone que cojas un equipo de niños de 8 o 9 años y bueno, así empecé y pues 10 años después era ya entrenador profesional y entrenaba al Caja Bilbao, al cual conseguí subir a la Liga ACB en la temporada 93-94, ¿no? Bueno, pues fue que efectivamente ese entrenador
que vio que tenía madera, que también es un entrenador con el que mantengo relación actualmente y amigo, pues tuvo buen ojo. Cuando era pequeño, precisamente usted, cuando se imaginaba su vida de adulto en un futuro, ¿pensaba que se podía dedicar a esto o tenía otras inquietudes? Bueno, siempre piensas que el deporte es algo que te puede llegar, pero que no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajaba en la cadena SER, me preparé para ello, era periodista y en un momento dado tuve que elegir y elegí el baloncesto porque tuve una oportunidad profesional. Me fue bien. Si no hubiera tenido una oportunidad profesional, pues bueno, pues los dos de los 3 últimos directores de Carrusel, o no sé si los 2 últimos, han sido compañeros míos en Radio Bilbao, Javier Hoyos y Dani Garrido, ¿no? Sí. Del Carrusel de la SER. Por lo tanto, pues no sé dónde estaría, pero igual también colaborando con alguno de ellos, ¿no? Uno es de mi edad, el otro más joven. Lo cierto es que tuve esa oportunidad, la aproveché y bueno, pues ya son 30 años de profesional, 40 como entrenador, pero 30 como profesional, que ya es una cifra importante. ¿Cómo era Chupi Dorreta como periodista? Me gustaba más, yo empecé en deportes como colaborador, pero enseguida me pasé a información general porque hubo una vacante y ya me hicieron un contrato y estaba en informativos y bueno, pues me tocaba cubrir noticias, ¿no? Cuando eres el recién llegado, pues ir a una rueda de prensa, ir a otra. Pero bueno, un cierto olfato ya tenía y alguna polémica ya en rueda de prensa por alguna pregunta ya tuve también, ¿no? con sobre todo políticos, ¿no? ¿Recuerda Entonces, alguna en concreto? Bueno, hubo una que sentó muy mal en un partido político que no voy a nombrar porque bueno, se acusaba a los de siempre de todo y había muchas cosas de las que se les podía acusar, pero en concreto pues en estas no se aportaban pruebas, ¿no? Entonces yo en la cadena SER me habían enseñado que había que buscar que cuando se acusara de algo, pues que se mostraran pruebas. Y no se mostró ninguna, y entonces cuando yo llegué a la redacción, pues ya había habido una llamada. Oye, ¿por qué tenéis un periodista joven que pregunta y repregunta y pide? Pues porque es su obligación, es lo que le hemos enseñado, ¿no? Y la verdad es que la cadena me defendió y bueno, pues la verdad que no trascendió más, pero sí fue una polémica que para un recién llegado pues ya me indicaba por dónde podía ir el camino. Y ahora que está en el otro lado, ¿qué opina de la prensa en general? Bueno, yo siempre he sido defensor absoluto de la prensa en general, ¿no? De lo que son los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Lo que pasa es que ahora con todo este tema de las redes sociales, pues creo que ya no se puede abstraer lo que es un medio informativo tradicional de lo que implicación que luego tienen redes sociales, ¿no? Entonces mi máxima siempre había sido conceder muchas entrevistas a todo el mundo que me la pedía, etcétera, pero desde que ahora se saca de contexto lo que es una entrevista larga, que son las que a mí me gusta hacer, para poner un pequeño extracto normalmente muy sensacionalista de algo que yo he dicho en redes sociales, pues concedo muy pocas, ¿no? Porque las reglas del juego han cambiado y como las reglas del juego han cambiado, también mis principios han cambiado. Pero yo he tenido muy buena relación y sigo teniendo con muchísimos periodistas. Soy un gran consumidor de noticias, tanto deportivas como de información general. Me encanta la radio. Muchas veces cuando sueño conmigo mismo sigo viendo que tengo un micrófono delante de mi boca y bueno, pues lo que es el periodismo de siempre, el periodismo de investigación, la radio, me sigue gustando mucho. Las redes sociales realmente las detesto. ¿No tiene redes sociales usted? Tengo Instagram, abrí Twitter, abrí Facebook. Twitter no lo usé nunca porque dije yo de aquí voy a salir escaldado seguro. Facebook ni lo abro desde hace años e Instagram, pues bueno, tengo y de vez en cuando cuelgo algo, sobre todo relacionado con los resultados del equipo, cuando tenemos un éxito, cuando hay algo que me parece destacable, pero realmente no, y porque me parece que es una red en la que la polémica está fuera, ¿no? Que es más tranquila. Antes decía en la introducción de la entrevista que consume la prensa, que le gusta estar informado y demás. ¿Escucha, por ejemplo, tertulias de radio relacionadas con el baloncesto y demás, o no? No escucho tertulias de casi nada, exceptuando alguna tertulia política a primera hora de la mañana, que me viene de toda la vida, de mi época de informativos, cuando yo también participaba en lo que era la elaboración, por ejemplo, de alguna de esas tertulias, cuando Iñaki Gabilondo hacía el programa desde Bilbao, ¿no? Entonces, cuando dejo a los niños en el coche, durante 10-12 minutos escucho la
tertulia política o de actualidad de la cadena SER con Ángels Barceló, pero lo demás no me gusta las tertulias porque creo que bueno, pues, es algo más relacionado con otra cosa que no es el periodismo. Su pasión por la política, por estar informado, ¿qué le parece la situación política del país? Bueno, esta pregunta podría dar para mucho, ¿no? Yo creo que el tema es la situación política mundial, ¿no? Más que la del país, ¿no? Estamos viviendo una polarización que no contribuye a que estemos en un buen momento, desde luego, ¿no? Pero tampoco hay que dramatizar, momentos como estos ha habido muchos a lo largo de la historia, pero yo creo que es fundamental el apoyar en mi opinión, quienes hacen posible que la vida de los demás sea mejor, ¿no? Y esa es mi filosofía. Y creo que en este momento el mundo se está dando cuenta de ello. Lo hemos visto ahora en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? En la que parecía que los republicanos trampistas eran claramente favoritos y los únicos que han ganado son los republicanos no trampistas. Porque donde se han presentado republicanos trampistas con una opción de ganar han perdido claramente contra los demócratas, ¿no? O se ha visto en Brasil, o se está viendo en Europa o en toda Latinoamérica, ¿no? Creo que es el momento en el que los que nos interesa que la vida se nos haga mejor, apoyemos a quienes contribuyen a eso, ¿no? Y me refiero sobre todo a los radicalismos, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en Rusia con Putin, y creo que en España pues, es un momento para que en la medida de lo posible todos tengamos conciencia de que el centro izquierda o la centro derecha o el centro derecha son las elecciones lógicas, ninguna otra. Y retomando su día a día, ¿es muy difícil ser entrenador y ser autocrítico públicamente? Es decir, cuando uno siente que se equivoca, mostrarlo ante la prensa y reconocerlo es complicado. Bueno, yo creo que yo lo he hecho a lo largo de mi carrera. Lo que pasa es que también te debo decir, y no por ser de Bilbao ni por pecar de soberbio, cuanta más experiencia tienes, te equivocas menos. Vale, hay errores, pero igual no tan importantes, ¿no? Entonces, yo no he tenido ningún reparo en asumir errores públicamente en ruedas de prensa. Es algo además que creo que es importante a la hora de ganarte el afecto y la confianza de tus jugadores, pero donde sí asumo errores es delante de ellos, ¿no? Lo mismo que les aprieto y que les comento dónde deben mejorar o dónde han cometido un error viendo vídeos y que no lo hago normalmente públicamente. Privadamente sí lo hago, luego tampoco públicamente asumo demasiados errores, pero sí los asumo delante de ellos, ¿no? Y eso creo que ayuda a que todos tengamos más confianza en los planes de partido o en el discurso que mantenemos unos con otros. Le pregunto por los tiempos muertos en baloncesto. ¿Cómo vive usted un tiempo muerto? Porque vemos la pasión con la que siempre vive el baloncesto, pero especialmente ahí cuando tiene que dar indicaciones a sus jugadores. Yo lo que creo es que los tiempos muertos televisados en directo no se deberían permitir. Eso le quería preguntar porque también. Porque en la NBA no se permiten. En la NBA se editan y no se publica nada sin el permiso del club afectado, ¿no? Precisamente para evitar algunas de esas imágenes que estamos viendo hasta la saciedad en muchos de mis compañeros. En mi caso solo una, en los últimos 2 años. Entonces, a mí me gustaría que en los tiempos muertos se pudieran editar, que no se ofrecieran en directo, para que precisamente pues, en esos momentos en los que hay un exceso o una necesidad de que haya un exceso de motivación, teniendo en cuenta que eso es un ámbito privado, que lo ha sido toda la vida, es lo mismo que si meten una cámara oculta en un vestuario pasan muchas cosas. Entonces, me gustaría que los tiempos muertos no se ofrecieran en directo, pero vale, es un hecho que se ofrecen en directo. Bueno, pues me gustaría que se hiciera un resumen de los grandes éxitos de los entrenadores cuando diseñan una jugada, cuando cambian una defensa, etc. Pero parece que ahora pues, lo único que vende son los insultos, son cuando algún entrenador tira la pizarra al suelo y la rompe, cuando a ver quién grita más, ¿no? A mí eso hasta me gustaría que se pudiera producir, pero como en una especie de tomas falsas, una vez al mes y con música de Chaplin, por ejemplo, ¿no? Creo que sería algo incluso que nos sacaría una sonrisa. Tal y como se está haciendo, además desde la ACB, me parece una vergüenza. ¿Recuerda cuando se produce la oportunidad para venir a La Palma? Perfectamente. O sea, ¿Cómo fue ese día y cómo se dio todo? Bueno, más que el día, recuerdo las semanas previas, ¿no?
yo había dejado la cadena SER, Radio Bilbao, para ser entrenador profesional y corría ya el año 98 y pues yo acababa de cumplir 32 años y llevaba 2-3 años en los que, no, a pesar de haber ascendido con el Caja Bilbao a la Liga CB, el Caja Bilbao desapareció y no tuve una oportunidad real de entrenar profesionalmente, ¿no? La que había tenido fue en Bilbao, pero en un club pues, con mucho menos potencial y fue también efímera. Y entonces, pues bueno, yo siempre me había planteado que si tenía que volver a tocar la puerta de la cadena SER de Radio Bilbao, que estaba seguro que me la iban a abrir, no inmediatamente, pero estaba seguro de que me la iban a abrir, pues tenía que ser ya de forma definitiva. Y me había puesto el 31 de julio del 98 como fecha tope, es decir, si el 31 de julio del 98 no había encontrado un equipo para entrenar, pues volvía a la radio o volvía a intentarlo, ¿no? Y entonces, pues hacia el 20 de julio recibo una llamada de mi agente que me dice que han contactado con él de un club de La Palma vía un entrenador canario, José Felipe Coello, ¿no? Y que a ver qué me parece. Digo, hombre, pues ¿qué club es? El V La Palma. Digo, coño, la isla de La Palma, joder, más lejos no puedo ir porque el Hierro no tiene equipo de baloncesto, ¿no? Y me dice, pues sí, es verdad y tal, pero ¿qué opinas? No, pues que quiero ir, pero quiero conocerles primero, ¿no? Y entonces me acuerdo que el día 21 o 22 de julio ya cogí el avión, vine para La Palma y fue llegar y sentirme muy cómodo en la isla, muy cómodo con quien vino a recibirme, Andrés Pérez Ortega, extraordinario con el presidente Freddy Toledo y todo su equipo. Comimos en las nieves, fuimos luego a casa de Freddy, donde estuvimos tomando un café, hablando de baloncesto muchas horas, y dije, joder, creo que he encontrado mi sitio, y así se lo transmití. Oye, no pensarás ahora, cuando llegues a casa, lo contrario. Digo, no, yo os doy mi palabra, yo voy a estar aquí en agosto, ¿no? Y hasta hoy, porque yo creo que esos 3 años en La Palma son claves para que ahora pues, pueda llevar prácticamente 7 en el Lenovo Tenerife, en el Canarias, y en esta isla en la que mi familia y yo nos sentimos tan a gusto. Dice que en ese momento sintió que encontró su sitio en la isla de La Palma. Es un poco lo que le ha sucedido con el Canarias, ¿no? Desde que llegó su relación ha sido idílica y no sé si ha hecho vida para rato aquí en la isla y en el club. ¿Cómo lo tiene pensado un poco el futuro a medio plazo? Bueno, desde luego que ya me fui una vez y volví, entonces yo creo que ya doy pistas, ¿no?, de cuál es mi mentalidad. Tenemos una gran conexión entre plantilla y equipo técnico, y una plantilla que además tiene muy buena química entre sí. Tanto la plantilla como el equipo técnico tienen una excelente conexión, y en mi caso concreto muy buena química con los gestores del club, con Aniano Cabrera, con Félix Hernández, con Santiago Cacho, con todo el Consejo de Administración. Y las 3 patas que conforman el equipo pues tienen una relación extraordinaria con la afición y yo creo que con toda la isla, ¿no? Tenemos ganado el respeto, ¿no?, como club deportivo profesional, ¿no? Entonces, que se den todas esas circunstancias en el deporte profesional es muy difícil. Así que yo creo que en este momento podemos hablar de que mis sensaciones que me quedan todavía muchos años por delante. Este año y otro porque lo tengo firmado, pero en mi cabeza muchos más. Y debo decir que de La Palma solo me marché para volver a mi casa, para volver a Bilbao, donde estuve 10 años, ¿no? Y ahora en este momento es algo que no contemplo, ¿no?, porque creo que la situación en la que se encuentra el Lenovo Tenerife pues me hace indicar que mi casa es esta, no es como la otra vez que sí tenía mi casa y la casa de mi familia está aquí entre Santa Cruz, La Laguna y en esta maravillosa isla. ¿Cree que hay más margen de crecimiento en la vinculación Chuf Vidorreta al Club Baloncesto Canaria o que quizá ya se está llegando un poco a la cima? Bueno, llevamos cada año pensando en que cuando volví igual segundas partes no son buenas. Ahora que llevamos mucho tiempo y estamos, pues hemos ganado la Intercontinental, hemos ganado la Champions, hemos sido terceros en la Liga regular, lo que es casi como ganar un título de baloncesto, ¿no?, porque los 2 equipos que quedaron por delante son equipos de fútbol, con lo que eso implica en el tema del fair play económico que no existe en la Liga Endesa de baloncesto ni en la Euroliga, ¿no? Digo porque lo mismo que digo yo dice el general manager del Zalgiris de Kaunas, ¿no? Entonces, creo que hemos tenido muchos éxitos y ahora, pues bueno, cuando parece que ya el listón está muy alto, pues estamos primeros en la Liga regular, empatados con el Barcelona, por delante de Real Madrid, Baskonia, Barcelona, Valencia, Gran Canaria, que está haciendo un gran inicio de temporada, ¿no?
Entonces, yo sigo pensando que hay que vivir el momento, que tenemos una buena plantilla y que tenemos un gran valor, que es que ya a la hora de ir a reclutar jugadores somos un club con prestigio. Y cuando existe una oportunidad, vamos muy fuerte y con mucha convicción a por ella, y los jugadores no hay que convencerles en exceso. En el caso de Jaime Fernández, por ejemplo, fue muy rápido. En el caso del retorno de Tim Abromaitis, fue muy rápido. En el caso de Jim Cook, que está siendo un jugador determinante en este inicio de temporada, según mi criterio, lo cerramos en 24 horas. Quiero decir que realmente el club tiene un prestigio, se ha ganado una imagen de club sólido en el que los jugadores se sienten cómodos, sus familias también, y por lo tanto pueden rendir al 100%, y creo que podremos seguir mejorando la plantilla año tras año, aunque evidentemente económicamente sí que estamos, yo creo, muy cerca del tope de gastos e ingresos que podemos tener. ¿De quién se acuerda cuando gana partidos importantes o cuando ya ha ganado algún título con el Canarias? Bueno, siempre me viene a la cabeza mi padre, ¿no?, que falleció muy joven y yo era muy niño, entonces tenía muy buena relación con él, me venía a ver todos y cada uno de los partidos, cosa que no hizo con mis hermanos mayores, que me llevan 10 años. Pues conmigo yo creo que él tenía esa relación de aprovechar el tiempo que no había aprovechado con mis hermanos mayores por motivos laborales, y no se perdía uno solo de mis partidos, aunque él era muy futbolero y yo jugaba básquet, venía a todos los partidos, yo luego iba a San Mamés con él, por lo tanto, esa pasión que yo siento por el deporte estoy seguro que me la transmitió él, así que cuando ganamos partidos importantes siempre me acuerdo de él. Ha habido una imagen que se ha hecho viral en un partido cuando jugaron este año contra Baskonia, es Dani Díez. ¿Qué pasó con ese saludo que no le devolvió Dani? Bueno, no sé, yo creo que se lo debéis preguntar a él, ¿no? ¿Le sorprende a usted? Se me vio en la cara, ¿no? Sí. Tampoco voy a negar algo, me sorprendió, entre otras cosas me sorprendió porque habíamos jugado el año pasado contra el Burgos 2 veces y en Burgos nos dimos la mano. Pero ya el resto se lo tienes que preguntar a él. Desde ese partido de Burgos, que ya él había salido de Tenerife, al partido en Vitoria, no he vuelto a tener ningún tipo de relación con él, o sea que... Muchos jugadores, entrenadores, cuando están en la élite, en el fútbol, en el baloncesto profesional, aprovechan lo que ganan para invertirlo en empresas, en viviendas y demás. Hemos escuchado, por ejemplo, a algunos jugadores del Canarias que ya no están aquí incluso, pero que se han comprado su casa aquí en Tenerife. En su caso, ¿ha enfocado su carrera un poco profesional más allá del baloncesto en empresas, ha invertido en otros negocios? En el baloncesto no se gana como el fútbol. Sí, ya bueno, al margen, por eso. Tengo 3 hijos y Sí. además pequeños, o sea que no te creas que tenemos mucho margen, ¿no? Pero bueno, sí que evidentemente, teniendo en cuenta que ahora el poco dinero que tienes no solo no renta, sino que además penaliza, ¿no?, o ha penalizado durante mucho tiempo, y ahora que suben los tipos de interés tampoco hay ninguna oferta para el pequeño ahorrador, pues sí que tengo alguna propiedad, pero como vivo fuera, las propiedades que tengo pues son más de donde soy, que es en Bilbao. Pero ayer hablábamos, Sonia y yo, de que tenemos mucha ilusión en comprar algo en Tenerife, ¿no?, porque nos sentimos muy a gusto aquí y nos vemos viviendo aquí muchos más años, con lo que, independientemente de cuál sea mi futuro profesional a largo plazo, nos encantaría tener una propiedad en Tenerife y la vamos a tener. ¿Qué zona de la isla le gusta? Me gusta toda la isla. ¿Sí? Me gusta toda. Vivo en Santa Cruz de Tenerife y algunas zonas de Santa Cruz son lo que menos me gustan, porque estamos un poco de espaldas, ¿no?, al mar y demás. De hecho, en mi casa estoy de espaldas al mar, ¿no? Entonces me gustaría que hubiera la posibilidad de abrir Santa Cruz al mar, porque sería un gran cambio. Me gusta mucho el proyecto que se está haciendo para hacer una especie de playa pública en la zona de Valle Seco, que me pilla muy cerca de casa y por donde paseo habitualmente, ¿no? Creo que eso va a ser algo muy bueno para la ciudad, pero necesitamos más de eso. Aparte de eso, todo lo demás me encanta. Me encanta pasear por la laguna, ahora que lo estoy haciendo mucho porque mis hijos entrenan allí. Me encanta el norte porque me recuerda a de donde yo soy, porque además la orientación de todo lo que es Tacoronte, el Sauzal, la Orotava, el Puerto de la Cruz, es muy similar a la orientación que tiene la playa en la que yo me he criado, que siendo norte es un poco noroeste, ¿vale? Es un poco noroeste como es toda esa zona norte. Paso muchísimo tiempo, porque tengo amigos allí, en la zona de Amarilla, aunque no juego al golf, pero estoy en esa zona y en ese ambiente y me encanta. Me parece que todo lo que es Punta de Teno, Gigantes, es algo espectacular. Santiago del Teide, eso es algo incomparable. Y bueno, pues no me da para subir al Teide muchos días, pero lo he hecho también alguna vez y bueno, pues respirar, pasear. Yo creo que esta es, si no la mejor, una de las mejores islas del mundo.
¿Hace deporte usted en su día a día? No, la verdad que ese es un debe que tengo. También es cierto que no tengo mucho tiempo, pero suena excusa, pero es real, ¿no? Entre que pasas 100 días fuera de casa, que no tengo familia aquí, pues cuando estoy aquí quiero estar con mi mujer y quiero estar con mis hijos, porque si no, oye, ahora te vas a ir a jugar a pádel encima que acabas de llegar, ¿no? O sea, no creo que combina demasiado bien cuando tú estás 100 días al año fuera de casa, ¿no? Pero sí que intento estar especialmente en temporada en la mejor forma posible. Tengo un trabajo muy activo, me gusta caminar y ahora en concreto he bajado bastantes kilos porque creo que se nota bastante, ¿no? También es muy futbolero usted, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que en mi cabeza lo que me relaja es ver fútbol, no ver baloncesto, porque el baloncesto siempre lo analizo. Claro, es trabajo, y el fútbol, ¿no? En cambio, lo disfruto, ¿no? Entonces, a mí me encanta ir al Heliodoro, me encanta ver al Tenerife, sigo con pasión los partidos del Atleti, me gusta mucho ver la Champions de fútbol porque me parece que es una competición muy atractiva, corta, en el que cada partido tiene importancia. Ahora ya llegan los octavos de final, son partidos a vida o muerte, la pueden jugar los mejores clasificados, no son ligas cerradas. Bueno, me encanta la filosofía que tiene el fútbol frente a la filosofía que tiene el deporte profesional, el baloncesto profesional en estos momentos en Europa. ¿Cómo ve al Tenerife? Con el varapalo del año pasado que se quedó a las puertas de ascender a la primera división. Me llevé un gran disgusto porque, aparte de que tenía muchas ganas de que el Tenerife subiera por el Tenerife, también por Luis Ramis, ¿no? Con el que tengo una buena relación. Fue una pena ese partido, pero bueno, salió todo mal porque encima cuando habíamos empatado a 1, pues ahí hubo un cúmulo de desgracias, ¿no? Que hicieron que llegara el 1-2 tan rápidamente con un prácticamente autogol, ¿no? Este año el equipo ha empezado mal, eso es un hecho evidente, pero también hay que ver la motivación, ¿no? El esfuerzo que hizo el equipo el año pasado para llegar a donde llegó y quedarse justo a las puertas en el último partido del ascenso, creo que ha condicionado el estado físico de 3 jugadores fundamentales, ¿no? Que son Eladi Zorrilla, Sasua y Corredera, que son además los creativos, ¿no? Cuando un equipo se queda sin la línea de creación, yo quiero decir a cualquier aficionado de Tenerife al fútbol baloncesto, ¿qué sería del Canarias, por muy bueno que piensen que soy yo, sin Marceliño, Sasu ni Bruno Fittipaldo? O sea, es muy difícil mantener el nivel, ¿no? Entonces, creo que el equipo está teniendo solidez, pero le está faltando un poco de talento. Pero bueno, vamos a recuperar ese talento. A mí me encantó Waldo y también se ha lesionado. Vamos a recuperar ese talento, ya estamos recuperando jugadores y creo que la victoria en Burgos el otro día fue muy importante para que haya tranquilidad y para que el Tenerife pueda ir poco a poco hacia arriba. ¿Habla con Luis Miguel Ramis o ha quedado con él alguna vez? He quedado con él un par de veces y ahora llevamos un tiempo porque él está metido en la vorágine y yo también, en el que no hemos hablado, pero estoy seguro que volveremos a hablar pronto. Me ha invitado alguna vez al fútbol, él, otras me ha invitado directamente el Tenerife, que me trata siempre fantástico. Y bueno, tengo un gran aprecio. Es más, en el edificio en el que yo vivo, Luis Ramis ha vivido, no vive ahora, pero ha vivido. No hemos llegado a ser vecinos, pero él ha vivido ahí. Y no solo ha vivido ahí, pero ha vivido ahí. Y una parte importante de su familia pasa partes del verano ahí. O sea que... ¿Qué sueño le queda por cumplir en el Canarias? ¿O qué le gustaría cumplir en el Canarias? Bueno, hemos ganado títulos en competiciones europeas, ahora tenemos otra competición internacional en breve, que es la Copa Intercontinental. Ese es uno de nuestros grandes objetivos a corto plazo y yo no tengo ninguna duda de que quiero ganar un título en España con el Canarias y vamos a luchar por ello un año sí y otro también, vamos a perseverar para lograrlo. Chus, muchas gracias y mucha suerte, un placer como siempre. Gracias a ti.